¿Qué es el pensamiento filosófico en la educación? El pensamiento filosófico en la educación es la reflexión crítica, profunda y sistemática sobre los fines, los métodos, los valores y los fundamentos del acto educativo. Esto implica preguntarse por qué educamos, para qué, cómo y con qué propósito, analizando las bases éticas, epistemológicas y sociales que sostienen la práctica educativa. Este tipo de pensamiento permite comprender la naturaleza del conocimiento y cómo se transmite, cuestionar los modelos educativos tradicionales y proponer nuevas formas de enseñar y aprender, reflexionar sobre el rol del docente y del estudiante en el proceso de educación, establecer valores y principios que deben guiar a la educación como la libertad, la justicia, la igualdad o la verdad. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es el arte de guiar al estudiante hacia el conocimiento a través de preguntas. Sócrates creía que el conocimiento no se impone, sino que se descubre desde dentro de la historia. A continuación, voy a poner un ejemplo que nos ayude a resolver un conflicto educativo. El tema se va a llamar La clase que pensaba diferente. Se va a tratar sobre una escuelita donde va a tener su profesor con sus alumnos. En este grupo de alumnos, los estudiantes de la profesora, que le vamos a poner el nombre Ana, eran estudiantes muy conflictivos, a la vez creativos, inteligentes, y la falta de motivación estaba afectando al ambiente del aula. La profesora Ana, que valoraba el pensamiento filosófico, decidió aplicar distintos métodos para resolver la situación. Un día, un estudiante Luis, un estudiante muy rebelde, interrumpió constantemente la clase diciendo que para qué sirve esto, para qué los profesores siempre tienen la razón, y la profesora, en vez de regañarlo, aplicó la mayéutica. Luis, ¿qué crees tú que hace una persona que sepa algo? Pues que ya lo ha vivido, que ya lo haya estudiado. Entonces, si alguien ha estudiado, ¿puede compartir su conocimiento? Supongo que sí. ¿Y qué pasaría si nadie compartiera lo que sabe? A través del diálogo, Luis comenzó a reflexionar por sí mismo sobre la importancia del conocimiento y del rol del maestro. Así se redujo su resistencia y se fortaleció su participación. ¿Qué es la hermenéutica? Es el método de interpretar significados, ya sean textos, experiencias o contextos. Gadamer y Ricoeur destacaron que toda comprensión es una interpretación. A continuación sigamos con un ejemplo a otro conflicto en la escuelita que estábamos poniendo de ejemplo. Resulta que un día en una actividad de lectura, dos compañeritas, Sofía y Camila, discutieron porque interpretaban de manera diferente. Tuvieron este conflicto en un cuentito. Una le dijo a la otra, eso no es lo que quiere decir el autor. Y la otra compañera le dijo, tú no entiendes porque no conoces esa cultura. Y tuvieron una pequeña discusión. Entonces la profesora, que recordemos de nombre Ana, intervino aplicando la hermenéutica. Les dijo, la interpretación depende de nuestras experiencias, porque no compartimos cómo entendemos el texto y de dónde viene cada visión. Ambas niñas contaron sus historias personales y al hacerlo entendieron que el texto podía tener múltiples sentidos válidos. La clase aprendió a valorar la diversidad de perspectivas. ¿Qué es el pensamiento deductivo? El pensamiento deductivo es el método que parte de principios generales para llegar a conclusiones lógicas y específicas. Descartes usaba la duda metódica para llegar a la verdad con base a la razón. A continuación, un ejemplo, como teníamos de ejemplo en la escuelita. Durante un debate en clase sobre un cambio climático, algunos estudiantes afirmaban que eso del calentamiento global era inventado. La profesora Ana
En este caso, con paciencia, propuso usar el método deductivo. Partamos desde una premisa. El hielo se derrite cuando aumenta la temperatura. ¿Están de acuerdo? Y la clase respondió que sí. Ana siguió. Las temperaturas del planeta han aumentado según los datos científicos, ¿verdad? ¿Qué pasará con los glaciares? Los estudiantes dedujeron las consecuencias y dijeron que se derretiría. Ana guió el razonamiento paso a paso, enseñándoles a pensar con lógica y fundamento. Así desmontaron prejuicios con argumentos racionales. ¿Qué es el método logopático? Es el método que une la razón, entre paréntesis logos, y la emoción, entre paréntesis patos, reconociendo que el conocimiento no es solo intelectual, sino también emocional y expresivo. A continuación, un ejemplo. Seguimos en la escuelita. Un día, una alumna llamada Carla, muy callada, rompió en llanto al ser ridiculizada por su forma de hablar. El aula se llenó de incomodidad y silencio. La profesora Ana decidió usar el método logopático. Pidió a los estudiantes escribir una carta anónima respondiendo: ¿alguna vez te has sentido juzgado por cómo eres? ¿Cómo te sentiste? Al leer algunas cartas en voz alta, muchos se sintieron identificados con Carla. Esto generó empatía y una conversación sincera sobre el respeto y la diversidad. El aula se transformó en un espacio emocionalmente seguro. Método analógico. El método analógico es el pensamiento analógico que consiste en explicar conceptos complejos mediante comparaciones con elementos conocidos usando metáforas o ejemplos cotidianos. A continuación seguimos con un ejemplo dentro de la escuelita. Durante una clase sobre democracia escolar, varios estudiantes no entendían por qué tenían que votar para elegir a los delegados. La profesora Ana les explicó: la democracia es como una orquesta. Cada instrumento suena diferente, pero juntos crean armonía. Si uno solo toca, no hay música. Gracias a esta analogía, los estudiantes comprendieron la importancia de la participación colectiva y la votación se convirtió en una experiencia significativa para todos. Gracias al uso del pensamiento filosófico, la profesora Ana logró transformar los conflictos en oportunidades de aprendizaje. No solo resolvió problemas, sino que enseñó a sus estudiantes a pensar, a sentir, a dialogar y a convivir mejor. En aquella pequeña escuela, los estudiantes no solo aprendieron, no aprendieron matemáticas o lengua, sino que aprendieron a filosofar la vida. ¿Por qué es importante que el futuro docente piense filosóficamente? El pensamiento filosófico permite al docente ir más allá de técnicas o rutinas escolares. Le ayuda a reflexionar profundamente sobre lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Eso tiene al menos 5 beneficios claves que a continuación los nombraré. El número 1 es formar una visión crítica de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente que piensa filosóficamente cuestiona lo establecido, no acepta todo sin más que busca lo que realmente le favorece, el aprendizaje y el desarrollo humano. El punto 2 sería que favorece a decisiones éticas y justas. Cada día en el aula que se presentan dilemas como trato o estudiante que siempre llega tarde, cómo evalúo con equidad o hago frente a la desigualdad, pensar filosóficamente ayuda a actuar con justicia. Número 3. Conecta la enseñanza con el sentido de la vida. Un docente con pensamiento filosófico no solo enseña para aprobar un examen o para pasar de materia, sino para dar sentido a lo aprendido. Número 4. Desarrolla
una empatía y comprensión al reflexionar sobre el ser humano, la diversidad, la cultura y la existencia. Número 5. Transforma la educación. El pensamiento filosófico impulsa la transformación social. Muchas gracias.